día de hoy les hablaremos sobre las culturas de Oaxaca, como la zapoteca, la mitla y la de Monte Albán, y la cultura maya. A lo largo de su historia, México ha sido el origen de diversas civilizaciones que a través de los años evolucionaron y en muchos casos desaparecieron para dejarnos un legado extenso en culturas y tradiciones. Nuestro territorio nacional es rico en vestigios pertenecientes a estas culturas que nos muestran indicios de su forma de vida, de sus sistemas políticos, de sus manifestaciones artísticas y de sus religiones, así como sus creencias que nos sirven de base para conocer más de nuestros antepasados y sus raíces. Por su parte, la cultura zapoteca o la civilización zapoteca era un pueblo indígena mesoamericano precolombino que floreció en el sur del Valle de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec. Hay evidencia arqueológica que muestra que su cultura se remonta desde hace unos 2500 años. Los zapotecas dejaron evidencia arqueológica en la antigua ciudad de Monte Albán en forma de edificios, campos de juego de pelota, magníficas tumbas y muestra de su orfebrería de joyas trabajadas finamente en oro. La ciudad de Monte Albán fue una de las primeras ciudades principales en Mesoamérica y el centro de un estado zapoteca que dominó gran parte de lo que hoy conocemos como el actual estado de Oaxaca. Monte Albán surge a partir del poblamiento del Valle de Oaxaca, la cual iniciando desde cero se convierte en una de las más importantes de Mesoamérica de su época. Monte Albán se caracterizó por su centro urbano, el cual rigidizaba toda la ciudad, ya que a partir de ella se empezaron a construir lo que sería la ciudad entera. Esta ciudad prehispánica fue la antigua capital de los zapotecos, floreció entre los años 500 a.C. al 800 después de Cristo, y una de las primeras establecidas en el Nuevo Mundo. Pasando a la cultura mitla, la palabra mitla o mictlán es del origen náhuatl y significa lugar de los muertos o inframundo. En zapoteco se llama Lioba, que significa lugar de entierros, el cual ya en mexica quedó en mitla, que queda como un lugar de muertos, y ya españolizado solamente se conoce como mitla. El conjunto arqueológico y el pueblo actual son zapotecos. Mitla fue habitada desde la época clásica del año 100 a 650 después de Cristo, alcanzando su máximo crecimiento y apogeo en el periodo postclásico del 750 a 1521 después de Cristo. El mayor atractivo de la zona arqueológica de Mitla es sin duda la variada ornamentación de sus edificios, lograda mediante el sistema de grecas que la distinguen de las del resto del mundo. Ahora pasemos a la parte de la civilización maya. La civilización maya habitó una vasta región denominada Mesoamérica en el territorio hoy comprendido por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en América Central en los territorios actuales como Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia aproximada de 3000 años. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el preclásico medio y grandes ciudades como Nacbé, el Mirador de San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte del Petén, y durante el clásico los conocidos ciudades de Tikal, Quirigua, Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul, Comalcado y muchos otros sitios en el área. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue un fruto de su organización en ciudades-estado independientes, cuya base era la agricultura y el comercio. Hola, nosotros somos el equipo número 4 y les hablaremos sobre las culturas de Oaxaca y la cultura maya. Nuestro equipo se conforma por Mauricio Bustamante, Sergio Martínez, Daniel Palomo, Natalie Santiago, Keila Shuluk y su servidora Nayeli Zulú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Martínez y vengo explicando el tema de la cultura zapoteca. Empezando con este tema, la cultura zapoteca fue uno de los más antiguos y más importantes de toda Mesoamérica. Fue un ícono de expresión artística que desde los pueblos zapotecas durante la época precolombina, que abarcó desde los 500 a.C. hasta los 900 después de Cristo, destacaron porque fueron una de las construcciones con objetivos ceremoniales como palacios, templos y diversas edificaciones para el uso público. Tocando uno de los primeros puntos, que eran los materiales implementados usados en todas sus construcciones, fueron prácticamente la cal, la madera y la piedra caliza. Elementos que eran de su facilidad al momento de recolectarlos, ya que abundaban en todo su alrededor. Al igual, cabe mencionar que todos ellos destacaron por la fabricación de grandes obras hidráulicas como represas y canales de riego. Al igual que todos los zapotecas, son admirados por la maestría en la que tienen al momento de
trabajar con la piedra, especialmente en todos sus diseños decorativos, ya que abunda mayormente en toda la zona de arquitectura. La cal los usaban para el estructo y los accesos de agua eran prácticamente elementos indispensables en todas sus construcciones. Usaron un sistema, ya que era a base de cajones hechos de roca y mezcla de cal. Los bajos relieves y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de todo México, al igual que ellos destacaron especialmente en todos sus diseños de guerreros y cautivos, que señalan la importancia y todos los conflictos bélicos que pasaban en aquellos tiempos. Pasando al siguiente punto, que son la simetría de todos los edificios, se dividían en dos. El primero, que era el edificio de la plaza, y la plaza ceremonial. Hablando primero del edificio de la plaza, esta era una plataforma rectangular de doble fachada. Funcionaba para delimitar las otras plazas, en cada uno de ellos, que tiene unas largas escalinatas, delimitadas por alfardas anchas. Esto quiere decir que son unos pequeños muros que dividen los lados de todos los escalones. En la primera parte, que es la zona norte, se encuentra el edificio más grande y de mayor altura de Atzón. De hecho, si se aprecia desde una vista aérea, tiene una forma de L y una longitud de 60 metros aproximadamente. En el siguiente punto, que es en la zona este, se encuentra una plataforma de acceso de planta rectangular de 40 metros. En la zona oeste se encuentra el edificio principal, que es una planta rectangular, con esquinas remetidas. Y en la plaza ceremonial, que es el siguiente punto, es conocida como la Plaza A, ya que comprende de un patio central de la planta cuadrada que mide más de 50 metros. Esta igual está nivelada de una manera artificial y delimitada por un edificio. En esta sección se presentarán los antecedentes y la morfología urbana de la cultura zapoteca, Montalbán y Mitla. Empezando con la cultura zapoteca. Se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era el Montalbán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde ahí se podían avistarse los valles centrales. Estos eran un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados y tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes, que se dividieron en 3 grupos: del valle, de la sierra y del sur. La organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica y más compleja en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Pasando al siguiente, que es la morfología urbana, por las pocas imágenes que se pueden apreciar desde internet, tiene un tipo de morfología ortogonal y que tiene líneas y que cruzan entre sí y no está en forma de rueda. Hola, mi nombre es Kayla Shuluk y hoy les hablaré sobre Montalbán. Montalbán es una zona arqueológica de la ciudad de Oaxaca. Fue la antigua capital de los zapotecos y una de las primeras ciudades de Mesoamérica, las más populares durante su auge, que fue aproximadamente 500 años antes de Cristo, floreciendo hasta 800 después de Cristo. Era tan famoso puesto que se hallaron muchos restos de edificaciones, las cuales serían los danzantes, la gran plaza, juego de pelota, el palacio, entre otros. Pero, ¿cuál ha sido su función de estos monumentos? ¿Qué significa Montalbán? ¿Tiene otros nombres conocidos por los turistas? Actualmente, los arqueólogos no han descubierto el motivo por el que los pobladores decidieron asentarse ahí. Montalbán es conocido con otros nombres como Danibán, Montaña Sagrada, Colina del Jaguar, Daniveje o Sierra del Tigre. Otros dicen que se refiere a las flores blancas que están alrededor del cerro, que son de cacahuate. Se distingue la arquitectura mesoamericana por el empleo generalizado del sistema constructivo talud-tablero en sus edificaciones como piramidales, templos, palacios, adoratorios, etc. ¿Pero qué es talud? Pues es una base o tronco que arranca cualquier basamento. Es un plano inclinado visto desde perfil o frente, con forma trapezoidal en su volumen. Sobre el talud parte el tablero, cuya forma es prisma cuadrangular. Talud-tablero van unidos de la mano, en múltiples variables de escala, proporción, ritmo, entre otros.
que van articulando el volumen del edificio mesoamericano. A continuación les hablaré más detalladamente de las obras arquitectónicas que sus funciones son primordialmente ceremoniales. Plaza Central. Tiene una forma casi rectangular con dimensiones de aproximadamente 200 metros de ancho por 300 de largo. Este espacio arquitectónico constituyó el corazón urbanístico de Monte Albán. Edificio L. Se conforma por un patio central de planta cuadrada delimitado por varias habitaciones. Se encuentra recubierto de numerosas estelas en las que se encuentran representaciones de personajes acompañados de glifos calendáricos y astronómicos. Las estelas son conocidas como los danzantes, debido a que los personajes que aparecen representados en ellas son posiciones dinámicas. Juego de pelota. Las dimensiones del juego son de aproximadamente 25 metros de largo y 7 metros por 22 en los extremos conocidos como cabezales. La longitud interior, incluyendo los cabezales, en su totalidad es de aproximadamente 60 metros. Los elementos ornamentales llevan un orden igual de tamaño y forma, generando un cierto ritmo de seguimiento consecutivo. Las numerosas piedras grabadas o estelas representan características que denotan diversos rasgos en común. Todos los personajes son masculinos, están desnudos y la mayoría son obesos, de nariz ancha y labios gruesos, debido a que las características formales de los grabados se atribuye a la influencia de la cultura olmeca. Eso es todo por mi parte. Continuando con la exposición, les hablaré sobre Mitla, que en náhuatl significa lugar de los muertos. Fue el nombre que le dieron los mexicas a este lugar. La zona arqueológica de Mitla se encuentra enclavada en la porción norte del Valle de Tlacolula. La principal característica de esta zona es que las fachadas de los salones y sus muros interiores están ricamente decorados con mosaicos de roca caliza, formando grecas, como podemos observar en esta imagen. La ciudad de Mitla se localiza, al igual que Monte Albán, en el estado de Oaxaca. Mitla se caracteriza por sus construcciones ornamentadas con mosaicos de grecas en un mismo tipo, como mencioné anteriormente, pero con variaciones estilísticas y por las tumbas cruciformes que se han encontrado bajo los palacios, en las cuales seguramente se enterraron a grandes personajes y sacerdotes. Continuando con un análisis de los edificios de Mitla, tomaremos los puntos de los valores formales, empezando por la unidad y recordando un poco que se refiere a los elementos que componen un conjunto y funcionan entre sí. Tomaremos como ejemplo los 5 conjuntos, que son 5 principales grupos de construcciones que identifican a Mitla y son conocidos como Grupo del Sur, Grupo del Adobe, Grupo del Arroyo, Grupo de las Columnas y Grupo de la Iglesia. Grupo número 1 es el Grupo Norte, el Grupo de las Columnas, el Grupo Arroyo, que estos están conformados por 3 patios cuadrangulares que se intercomunican por pasillos y están circundados por vastos salones cuyas fachadas y muros interiores ostentan una profase compleja decoración geométrica de mosaicos de piedra. Los últimos 2 grupos, que son el Grupo de Adobe o del Calvario y el Grupo del Sur, estos proceden de una época anterior y se asemejan al estilo a Monte Albán, que son plazas delimitadas por palacios erigidos sobre plataformas. Como siguiente punto, tomaremos el ritmo. En cuanto a ritmo, en la cultura Mitla destaca por la decoración de sus edificios elaborados con mosaicos de piedra perfectamente recortados y ensamblados, formando largas fajas de grecas, que, como podemos recordar, el ritmo es una secuencia que se puede seguir. Estos elementos que hace de los palacios las más suntuosas habitaciones del mundo prehispánico.
El siguiente punto es la simetría, que la podemos encontrar en los acabados de las fachadas. Como podemos ver en esta imagen, si trazamos una línea a la mitad, en este edificio podemos encontrar simetría en los ornamentos con mosaicos de grecas de diferentes diseños enmarcados en los tableros y en la fachada en general. Muy buenas noches, me llamo Adrián Jesús Palomo Guillén, integrante del equipo 4. Yo les voy a hablar sobre la traza urbana de Monte Albán. La traza urbana de Monte Albán es radial. Su núcleo está compuesto por la Gran Plaza, que era un centro ceremonial. La plataforma sur es una enorme estructura en forma de pirámide trunca, a la cual se accede por medio de un tramo de escalones de 40 metros de altura. La plataforma norte se extiende en un área de 200 por 250 metros. Es ligeramente más baja que la plataforma sur, pero de igual manera se accede a ella por medio de unos escalones. El juego de pelota, ubicada en la zona oriente con respecto a la Gran Plaza, no cuenta con los aros de piedra, tiene forma de I y está delimitada por dos estructuras con base rectangular que tienen un talud muy inclinado. En las esquinas se encuentran unos nichos. El palacio, que está igualmente ubicado en la zona oriente, al parecer se utilizó como residencia de sacerdotes o visitantes nobles. Es una plataforma baja y en su interior cuenta con un patio rodeado de una serie de pequeñas habitaciones. El edificio J o U Observatorio, ubicado al centro de la Gran Plaza, es un grupo de 3 edificios que tienen una orientación de 45 grados con respecto al eje principal del sitio. Al occidente se encuentra el edificio de los danzantes, donde se ubican las famosas estelas danzantes, que son piedras labradas con forma de figuras masculinas, que fueron interpretadas como danzas. También se cree que fueron seres masculinos con extremidades retorcidas o con extremidades mutiladas. Algunos historiadores creen que representaban a seres deformes, sagrados con poderes sobrenaturales. Ahora les hablaremos sobre la cultura maya. La cultura maya o los mayas se encontraron principalmente en todo el territorio de la península de Yucatán. Sin embargo, también ocuparon regiones adyacentes como lo son Guatemala, Belice y Honduras. Ahora hablaremos un poco más sobre la zona maya. En la actualidad se han encontrado cerca de 6.000 sitios arqueológicos, de los cuales solamente 15 o 17 son considerados como centros urbanos. El resto se consideran como aldeas, también se consideran como ciudades pequeñas o bien los caseríos. En la actualidad, para su estudio se ha dividido en 3 periodos. Estos son el preclásico, el clásico y el posclásico. Bien, ahora les hablaré sobre el análisis compositivo. ¿Pero qué es un análisis compositivo? El análisis compositivo como tal es cuando la arquitectura comienza a existir, en la cual pues se van basando ciertos valores en los cuales podemos encontrar la simetría, el movimiento, el ritmo, por ejemplo. Ahora, ¿cuál sería el análisis compositivo de la cultura maya? Bueno, el análisis compositivo sería que la cultura maya tiene un estilo que es muy único y complejo a su vez. Ahora, ¿qué tipo de periodo podríamos determinar que viene siendo la parte de las pirámides? Se cree que se hicieron en la época terminal del preclásico. Ahora, ¿qué es lo característico de las pirámides como tal? Que estas pues principalmente dependían de piedra tallada intrincada con el fin de crear pirámides escalonadas. Ahora, en cuanto a los edificios, pues estos se encontraban adornados con mascarones y cresterías, como podemos ver en las imágenes, que se hallaban en las tierras. Estos por lo general tenían un color rojizo y esto pues facilitaba, claro, en la producción y permitía que la construcción de gigantes pirámides y palacios pues era un poco más sencilla. Esto es lo que podríamos llegar a determinar dentro de las características o el análisis compositivo. Ahora, las pirámides en el preclásico eran coronadas con 3 templos,
de los cuales pues estaba de madera y de techo de paja. Eran conocidos como los complejos triáticos. Ahora, en el clásico tenían 1 o 2 cuartos con las cuales se caracterizaban, que era la bóveda maya. Esta bóveda maya, como podemos ver en la imagen, pues principalmente servía como para los dioses. Para hacer las paredes, ellos utilizaban bloques en 2 hileras que luego rellenaban con piedras pequeñas y otro tipo de materiales. Ejemplos tenemos, claro, el tikal, el naranjo, el huala, por ejemplo. Bueno, ahora les hablaré sobre la arquitectura maya y sus valores formales, los que podemos encontrar. Entre las principales pues tenemos la simetría, que lo podemos encontrar en Bonampak. Como podemos ver, este es un ejemplo particular de la arquitectura maya. Su trazo pues no es ortodoxo, sin embargo tiene una corrección en el eje de la simetría. Ahora, otro valor formal que podemos encontrar es el ritmo. El ritmo lo encontramos en Tonina, que parece una colina, así que sigue el ejemplo del entorno natural de la región, con sus colinas onduladas. Sin embargo, en estas colinas, en toda la cima como tal, se pueden ver construcciones, las cuales pues van generando el ritmo. El ritmo es la construcción de cada uno de los edificios que se van formando en la bajada de la colina, y esto nos da una vista espectacular. La lengua maya economiza vocales, pero no llega a producir agrupamientos de consonantes demasiado complejos en una misma sílaba. Tampoco se da en el agrupamiento de vocales, y cada una de las que permite el hábito se vuelve eje de sílaba. Usa un apóstrofo intermedio, ya que se usa entre 2 consonantes. La lengua maya en Yucatán es de tipo sintético. ¿Esto qué significa? Significa que usa formas complejas para ideas igualmente complejas. No hay artículos ni género, tampoco existe un modo infinitivo, y algunos verbos se parecen a nombres y cumplen doble función. En el corazón de las ciudades existían grandes plazas, las cuales estaban rodeadas por sus templos gubernamentales y religiosos más preciados, de los cuales consistían en templos reales, en templos piramidales y de vez en cuando alguna cancha de juego de pelota. Inmediatamente fuera de este círculo de templos importantes existían estructuras de menos nobles y santuarios individuales. Las ciudades se disponían de las formas en que la naturaleza dictara. Se ponían cuidadosamente en atención la orientación direccional de los templos y observatorios para que fueran construidos de acuerdo a la interpretación maya de las órbitas de las estrellas. En el caso de las ciudades mayas, el tipo de morfología urbana en sí es algo complicada de denominar. En este caso, es una morfología urbana concéntrica radial. Este tipo de distribución maya consta de los templos, estructuras y lugares más importantes en el mero centro. Del centro importante se extiende a lugares de menor importancia hasta llegar hasta la vivienda de la gente común. En mi conocimiento del mundo prehispánico, sabiendo que las ciudades mayas y todas las ciudades del mundo prehispánico no se construían al azar, ni sus estructuras, ni sus templos, ni nada, cada edificio estaba construido de manera que todo tenía un propósito, todo tenía un dato curioso, como por ejemplo, en el templo de Kulkan en Chichén Itzá, si aplaudes a cierta distancia, el sonido del aplauso rebota en la estructura y te regresa, pero con el canto de un quetzal. Aquí se los dejo. Escuchen un poco. Suena el sonido del quetzal. Sus ciudades y edificios estaban diseñados para venerar a los dioses, para pronosticar los eventos de los astros y para las guerras que vivían entonces. Ellos sabían perfectamente lo que están haciendo, no lo hacían porque se veía bonito. Todo tenía una función importante. En conclusión, podemos decir que todas las culturas se van desarrollando de una a otra,
como por ejemplo una de las características generales de la cultura zapoteca se destaca gracias a la influencia que recibieron por parte de los olmecas, quienes son la primera civilización mesoamericana. Por ejemplo, en el arte con el uso de piedra preciosa, la arquitectura con la edificación en forma piramidal y en la religión con la adoración a múltiples dioses. En cuanto a Mitla, la principal característica de su arquitectura es la variada ornamentación de sus grandes edificios y en sus fachadas de sus edificios. En arquitectura adoptaron el estilo llamado de tableros doble, pero le agregaron una decoración de grecas variadas realizados con la técnica del mosaico de piedra estuco y pintada. La arquitectura zapoteca también tiene fuerte influencia mixteca. Posteriormente tenemos a la zona arqueológica de Monte Albán, que fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica y hoy en día con gran importancia cultural de la identidad oaxaqueña a nivel regional por las actividades realizadas en él hace años. Por ser aquel sitio el cual obtuvo el control religioso, político y económico que ejerció el Estado zapoteco sobre la población Valle de Oaxaca durante más de 13 siglos. Y durante todo este tiempo, como se menciona, se desarrollaron grandes ideas que fueron indicios para el desarrollo de otras culturas, indicios en el desarrollo económico, político y social, así como arquitectónico. Se aportaron elementos arquitectónicos también, así como técnicas de edificaciones que quizá nunca antes habían sido aplicadas ante ellos. Por ejemplo, las plataformas para lograr la nivelación, pues planeaban a futuro y largo plazo formar un centro urbano. Por último tenemos a la arquitectura maya, que es muy importante ya que representa una de las muchas culturas que existen en el país de México. También se puede decir que la arquitectura maya es la más rica del Nuevo Mundo,